Hola gente, hola moteros, bienvenidos nuevamente a su canal. Bueno mi gente, en esta ocasión estoy dirigiéndome al departamento de León. Voy a ir a visitar una playa que es bastante conocida en este sector, en lo que es el departamento de León. Esta playa se llama Las Peñitas y es una playa bastante atractiva, bastante bonita, que en temporada de Semana Santa es bastante frecuentada por los turistas nacionales y extranjeros. Anteriormente hemos visitado otras playas, pero de acá, del sector de Chinandega, en lo que corresponde a todo el departamento de Chinandega, en lo que podemos ver la playa de Corinto y también las playas que están al lado de la ciudad del Viejo, como por ejemplo Playa Santa María del Mar, Playa Nahualapa, que anteriormente las visitamos en las rodadas que hicimos no hace mucho, tal vez un mes aproximadamente. Tenemos de haber ido a visitar Playa Nahualapa. Y en esta ocasión vamos a ir a visitar esta playa, Playa Las Peñitas. Así que gente, moteros, les invito a que me acompañen en esta nueva rodada. Recuerden quedarse hasta el final del video, ya que como siempre les garantizo que va a ser de bastante calidad, muy entretenido y sobre todo que vamos a poder conocer las bellezas naturales que tenemos acá en nuestra linda Nicaragua. Desde ya amigos moteros, quédense hasta el final y acompáñenme en esta nueva aventura. Bueno mi gente, hemos llegado prácticamente a la ciudad de León. Esta es la carretera que nos va a llevar directamente a lo que es la parte de León. El tráfico ha estado bastante pesado, hay bastante tráfico, por lo cual pues hay que tener un poco de cuidado, hay que tener precaución por cualquier accidente.
Está haciendo un sol tremendo. El sol está ahorita que golpea, está que quema. Hay que recordar que estamos en temporada prácticamente de verano. Ya se aproxima la Semana Santa, en la cual se dan unos golpes de calor bastante violentos. Llegamos a tener a veces temperatura arriba de los 40 grados centígrados. Y es la época en la cual las personas aprovechan para venir a la playa, a darse un buen chapuzón. Bueno, ahora toca preguntar la dirección para irnos a La Peñita, ya que no conozco, no sé exactamente cómo llegar, así que voy a tener que preguntar para ver dónde queda. Buenas, muchacha, para ir a Poneloya, ¿por dónde? Ok, gracias. Maestro, buenos días. Para ir a Poneloya, ¿por dónde me voy? Al tope. Correcto. 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 Gracias, hermano. Correcto. Correcto. Perfecto, hermano. Gracias. Ok. Bueno. Ya escuchamos. Vamos al tope. Luego a la izquierda. Después al tope. Después a la derecha. Es la manera en que los nicaragüenses damos las direcciones. Una manera bastante peculiar de nuestra gente. Así que vamos. Después a la derecha. Hermano, para Poneloya, ¿por dónde me voy? Poneloya. Ya, viejo. Me dijeron que me voy aquí al tope. Te vas hacia el tope. Llevo un semáforo. Después le das mano derecha. Hasta donde termina. Vas a ver. Te vas aquí recto. Ajá. Y te vas hacia el tope. Hay un alto. Correcto. Después de alto le das mano derecha. Mira, va a haber un semáforo. Te vas siempre recto. Va a haber un semáforo. Después del semáforo le das mano izquierda. Ahí te va, mira, loco. Recto. Sí, recto. Ahí no te perdás. Correcto, hermano. Gracias. Dale, hijo. Bueno, teniendo una segunda dirección de otra persona. No está tan complicada, pero si comparamos las direcciones para ir a otras playas que he visitado, por ejemplo, Santa María del Mar, ustedes han visto de que es una sola línea, sin tanto desvío, sin tantas calles como aquí. Es bastante rápido. Aquí la cosa cambia, ya que tenemos que pasar prácticamente por la ciudad. Y valga la aclaración, señores, yo no soy tan conocedor de acá de León. Chinandega te conozco cualquier parte, te puedo llevar donde vos querrás, pero ya hablando de León, el asunto cambia. Ok, vamos al tope.
Vamos a ir a un alto, volamos a la derecha y le damos por acá seguramente. Está bastante complicado el asunto. Seguimos. Hay un dicho aquí en Nicaragua que dice, preguntando se llega a Roma. Bueno, y es lo que estamos haciendo, preguntando para llegar a Poneloya. Bueno, específicamente a Las Peñitas. Allá puedo ver el semáforo y le damos para abajo. Allá tenemos, bueno, un rótulo que dice una señalización, Poneloya, Sutiaba. Bueno, a esperar el cambio de luces del semáforo, señores. Ok, amigos, fuímonos directamente a la playa de Poneloya. Hay un pequeño bulevar bastante bonito. Amigos taxistas, hay que tener cuidado de conducir, muchachos. Hay que tener paciencia, señores. De esa manera podemos evitar accidentes. Es muy lamentable la situación que se está dando acá en mi país. Hay una gran cantidad de personas que, bueno, están falleciendo producto de los accidentes de tránsito. Y lamentablemente la mayoría de estas personas son jóvenes. Son jóvenes que conducen su motocicleta, pero bueno, le dan como que van a salir volando, como que esta situación fuera una película de Rápido y Furioso. Yo sé y entiendo bien que la adrenalina que se maneja al conducir a altas velocidades provoca que le des más rienda a lo que es la motocicleta, a la velocidad. Pero señores, recuerden que es la vida de ustedes la que está en juego. Así que muchachos, a tener mucho cuidado de conducir motocicletas. Y no solamente motocicletas, sino cualquier tipo de vehículo. Es mejor llegar un poco tarde a no llegar. Bueno, es como les digo, prácticamente para ir a esta playa tenemos que atravesar la ciudad, una parte de la ciudad. Bueno, aquí tenemos un mercado, vean muchachos, para cuando vengan puedan hacer sus compras de frutas, llevar sus frutas o algún alimento para pasarla allá. En el caso de las personas, los turistas que traen plata, que traen dinero, pues pueden darse el gusto de comprarse alguna buena sopa o algún pescado o alguna comidita en alguno de los restaurantes que hay en este lugar. Bueno, está bastante largo, está bastante alejada esta playa. Ahí pude ver ahorita una señalización que dice 21 kilómetros. Pero Isla, bueno, pues Poneloya dice que ese rótulo que está a 19 kilómetros está bastante lejos. Así que vamos a continuar
nuestro camino, nuestro recorrido. Ok amigos, hemos llegado al desvío que nos va a llevar a la playa Las Peñitas. Si podemos observar, cogiendo por acá en este extremo izquierdo es donde vamos a Las Peñitas, y si cogemos acá recto nos va a llevar directamente a Pondeloya, pero para nuestro caso vamos a ir a visitar Las Peñitas. Vamos a tener que tomar esta carretera, así que nosotros continuamos con nuestra rodada aquí en el departamento de León. Pero antes de irme vamos a tomar una foto que muy posiblemente vamos a ponerla en la miniatura del video de YouTube. Bueno, luego de haber tomado la foto, yo continúo con esta rodada, señores. Bueno, parece que nos pasamos lo que es la entrada. Vamos a regresarnos y vamos a ir directamente a lo que es el malecón. Está bien bonito, muy bonito. Tiene una temática bastante agradable. Vean muchachos, qué bonito está este lugar. Bueno, y entonces ¿cómo es la jugada? Ajá. Hombre, querido. ¿A dónde? Ajá. Ya, correcto. Dale, viejo, gracias. Siempre.
Bueno, dice el señor que no hay parqueo. Bueno, ni modo. Vamos a tener que improvisar, vamos a buscar algún lugar. Bueno, pienso que por aquí podemos parquearnos, podemos detenernos un rato. Vean, muchachos, por acá nos vamos a quedar. Bueno, amigos moteros, acá tenemos lo que es la parte de la entrada hacia este malecón. Tal y como pudieron observar, bueno, el guarda de seguridad nos dice que no podemos detenernos, parquearnos en la zona donde está la rotondita, porque es prohibido. Allá dejé la moto y vamos a hacer un recorrido por este bonito lugar. Vean qué bonita la temática. Hay bastantes cosas que son interesantes y es lo que vamos a ir a conocer. Vean esa fuente, hay dos delfines, un lugar bastante bonito. Está bonito este malecón, tiene una temática muy bonita. Vean esta fuente, señores, hay dos delfines. Muy bonita. Vamos a tener que hacer una buena toma para la fotografía que vamos a poner también en la miniatura del video de YouTube, ya que sabemos que podemos poner dos miniaturas y esto es parte. Vean qué bonito, hay un cangrejo, hay pulpo, hay focas. Muy bonito este malecón. Esa es una jaiba. Ahí tenemos una tortuga. Este seguramente hace referencia al poema del cangrejo de oro, un cangrejo que tiene una leyenda acá en la ciudad de León, el cangrejo de oro. Y este pulpo, tenemos esta bonita foca. Vean, muchachos, una langosta. Allá tenemos un calamar y aquí tenemos toda una zona de bares y restaurantes donde ustedes pueden venir a degustar de sus cervecitas y de sus bocadillos. Aquí podemos ver perfectamente este malecón que es bastante bonito. Y allá tenemos esta preciosura de playa. Vean qué playa más bonita. Y el mar. Cabe indicar de que esta playa es una playa que es bastante alejada. Como pudimos observar, está bastante largo. Hay un trayecto de 19 kilómetros desde que salimos del semáforo que está en Sutiaba para llegar a esta playa. Tremendo, vean qué bonito, señores. Muy bonito. Y esa belleza de playa que tenemos ahí y el océano. Este mar es un poco más agresivo que el mar que tenemos. Bueno, sabemos que es el mismo océano Pacífico, pero hay sectores, hay lugares en otros departamentos, en otras ciudades donde el mar es más calmo. Por ejemplo, podemos citar Playa Nahualapa y Santa María del Mar. Vamos a ver si damos algún recorrido
donde está la cruz. Esa cruz tiene una historia bastante interesante y se las voy a contar, bueno, según lo que pude estar documentando. Y acá se le llama Las Peñitas, supongo, porque hay bastante piedra, hay bastante roca. Por tal razón pienso que se le llama Las Peñitas. Tenemos una jaiba y la temática del malecón, todo lo que tiene este malecón está bastante tremendo, está bastante agradable. Vamos a ver un poco más de cerca. Ahorita la marea está baja. A esta hora pude ver en la tabla de mareas correspondiente acá a Nicaragua, específicamente en la ciudad de León, de que a esta hora más o menos iba a estar baja la marea, subiendo a eso de las 4 de la tarde. Miren esta vista, señores, qué salvaje. Esta vista sí está tremenda. Miren esta vista. Miren, tenemos banquitas y allá está la cruz. Vamos, voy a bajar hacia ese extremo de la cruz, no sin antes poder subirme acá en esta peña y tener una mejor visión de todo lo que es la playa. Vean, muchachos, qué salvajada. Cogiendo para allá tenemos a Poneloya y este sector que es Las Peñitas. El imponente y bello mar. Qué tremendo, señores. Hace algunos años fue que vine a esta playa, pero ha cambiado bastante. Se le ha invertido para atraer lo que es la parte del turismo. Bueno, tal y como les comenté, esa cruz tiene su historia. Este lugar tiene una historia, una leyenda. Según pude indagar, hace algunos años, en el tiempo de la colonia, según nos cuenta la historia, había una dama, una princesa, de que su padre quería casarla con un hombre que ella no amaba. Tal fue el asunto de que ella decidió huir con su amado y se vinieron según a este lugar. Estando en este lugar, cuenta la historia de que ambos amantes, ambos enamorados, fueron devorados por un tigre. Por eso es que recibe la Peña del Tigre, por eso es que recibe ese nombre. También cuenta otra leyenda de que para temporadas de verano, temporadas de Semana Santa, las personas venían a pasar su buen rato, a disfrutar de la playa, a disfrutar de las olas del mar. Y sucedía de que estas personas traían como bocadillos, como alimento,
no nos vaya a agarrar acá alguna ola o nos vayamos a caer. Bueno, continuando, estas personas, según cuenta la leyenda, de que traían tamal con queso y le decía uno a otro, ¿verdad? Uno al otro, mira, le decía, ponete la olla para calentar los tamales y el queso. De ahí viene el nombre, según cuenta la historia, de pone la olla, de ponete la olla. Bastante interesante, ¿verdad? Y aquí tenemos, vean señores, un poco más de cerca. Miren qué salvajada. Esta es una belleza. Y aquí está la Cruz de la Peña. Pero no solamente se queda ahí esa historia. Tenemos otra historia en la cual dice de que para temporadas de Semana Santa venían los estudiantes de varias ciudades del país y se venían, bueno, a vacacionar, a pasar un buen verano. Y sucede de que un joven se vino acá a esta peña para contemplar el atardecer, para contemplar la belleza de este imponente mar, y sucede de que el estudiante se quedó dormido y de repente estalló una ola como la que acaba de estallar ahorita y se lo llevó mar adentro. Por tal razón fue que pusieron esa cruz que está ahí, señores. Aquí tenemos una visión salvaje. Miren qué brutal. Una vista preciosa de esta hermosa playa. En efecto, las olas son un poco más violentas acá en este lado del Pacífico de Nicaragua. Por consiguiente, es bastante peligroso adentrarse mar adentro. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, señores, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, yo les invito a que se suscriban, compartan este contenido, dejen su like y también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, dejen sus comentarios, que de esta forma voy a tener la oportunidad de seguir compartiendo las bellezas naturales, nuestra cultura acá en Nicaragua, con las personas que están suscritas en mi canal y también con las personas que no se han suscrito. Por tal motivo, les invito a suscribirse. Bueno, mi gente, siempre que uno viene a la playa no debe irse sin antes probar las delicias que nos ofrece el mar, como pueden ser los pescados, los cócteles. Pero y en esta ocasión me toca lanzarme mi respectivo cóctel de conchas. Se sabe de que, bueno, aquí se maneja en Nicaragua de que el cóctel de conchas es un bocadillo afrodisíaco. Bueno, que te levanta más que la grúa containera de Corinto. Bueno, eso habría que verlo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a disfrutar de un delicioso cóctel de conchas negras acá en este restaurante que les voy a mostrar ahorita. Toda la zona que está aquí en este lugar, hay bastantes restaurantes donde hay muchas opciones en las cuales ustedes pueden pedir su bocadillo
comida a la carta, cócteles de camarón, cócteles de concha, langosta, sopa marinera. Hay una gran variedad de productos del mar que ustedes pueden pedir acá en este lugar. Este es el pequeño restaurante que está muy cerca, como podemos observar, de lo que es la fuente de este lugar de Las Peñitas. Por allá tenemos la fuente y todo esto que les voy a mostrar es el pequeño restaurante. Es un lugar bastante agradable, está bastante fresco, está construido con palmas. Aquí podemos ver toda la estructura y por allá está una hamaca por si ustedes quieren venir y descansar su rato. Así que yo voy a esperar mi respectivo cóctel de conchas negras. Bueno, ¿qué les ha parecido esta rodada acá en este lugar? En el mar de Las Peñitas, que está muy cerca también de Poneloya. Poneloya lo tenemos acá a este lado. Es muy probable que vayamos a visitarlo en este momento. Vamos a deleitarnos de este manjar, como es el cóctel de conchas negras, y vamos a ir a visitar también la playa de Poneloya. Aquí tenemos dos opciones. Podemos observar que Las Peñitas es una opción bastante atractiva, muy bonito, todo el entorno natural, todo el entorno que tenemos y que nos rodea acá, la infraestructura. Creo que la municipalidad ha hecho un buen trabajo en invertir en el turismo. Hay que invertir en el turismo, ya que de esta manera se ayuda a desarrollar económicamente a los lugares, a los negocios, a las personas, para que puedan emprender. Si no hay inversión, es muy poco probable de que un país pueda salir adelante, que una nación pueda salir adelante. Hay que invertir en Nicaragua. Siempre recuerden, señores, no botar basura en las playas. Si usted consume, alguna bebida donde le den un recipiente de plástico, una botella de plástico, la botella de plástico, pude observar en las playas que había botellas de plástico. Y lamentablemente eso es falta de la cultura que hay en muchas personas que botan la basura en las playas. Recordemos no botar basura, llévese la basura a un depósito que esté cercano para poderla depositar, y si no hay un depósito de basura, lo más lógico es que mejor se la lleve para su casa y allá la deposite en el recipiente de basura. Así que vamos a esperar para mientras viene nuestro respectivo cóctel de conchas negras. Ok, mi gente, acaban de traerme el cóctel de conchas negras. Podemos observarlo, ¿verdad? Que prácticamente esto es considerado acá en Nicaragua como un manjar, algo bastante sabroso, un cóctel de conchas negras. Para todos esos amigos que tienen problemas, se aconseja comer este cóctel. Y cuando me refiero a problemas, me refiero a esos problemas de cuando el amigo no levanta ni con la grúa containera de Corinto. Usted viene a deleitarse con un cóctel de conchas negras y según cuenta la leyenda de que el amigo se va a levantar con mucha potencia, amigos. Así que con este cóctel de conchas negras yo me despido de acá, de esta hermosa playa de Las Piedrecitas del departamento de León. Ok, mis amigos, acá estamos en la parte que pertenece a la playa de Poneloya. A lo lejos podemos ver la peña donde está ubicada la cruz, y esta parte pertenece a la playa de Poneloya. Así que con esto me despido, recordándole siempre suscribirse, dejar su like, comentar y compartir, que de esta forma vamos a poder llegar a más personas en cualquier parte de Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Así que será hasta la próxima rodada y muchas gracias por haberme acompañado.